Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta la ciudad de Atlacomulco, donde vive con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, y muy atento de todo esto que usted está comentando, don Guillermo. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bien, pues hoy nos va a hablar acerca de una tareita que le dejamos hace 8 días, el renuevo humano en el campo y también pues la reforma que se está proponiendo a la administración pública en nuestra entidad. Adelante. Sí, como no, muchas gracias. Pues no la terminé, la verdad. No hay datos tan actualizados o que yo considere tan confiables. Pero voy a compartir algo que creo que vale la pena, y si usted me permite, en las siguientes sesiones pues le vamos agregando, porque sí son asuntos interesantes que tenemos que, como sociedad, estar contribuyendo en la reflexión, y si es necesario corregir, corregimos entre todos. Entonces voy a empezar con darle algunos datos pues de lo que es lo agrario. En México hay alrededor de 32,000 ejidos y comunidades que tienen en su poder más del 50% de la superficie, el territorio, pues, donde está la propiedad social, se le llama así por la ley, y allí están con sus derechos, es decir, está documentado, alrededor de 5,5 millones entre ejidatarios, comuneros y posesionarios, se le llaman titulares de derechos. Pero pues lo valioso que yo destacaría ahí no es tanto que tengan presencia o posesión simple, sino que esa población, esa gente, nos presta a todos, al país, servicios ambientales. Es decir, su presencia allí significa que cuidan la biodiversidad, que han sido pues los que fueron acumulando el conocimiento, la cultura hasta nuestros días, las costumbres, todo aquel conocimiento de miles de años, ¿no? Fueron quienes generaron pues la agricultura como hoy la conocemos, o cuando menos hasta hace medio siglo, antes de Revolución Verde. Son también los que cuidan los bosques no solamente son árboles, son arbustos, son pastos, son todo tipo de vegetación, entre ellos las cactáceas. Acuérdense que ya comentamos sobre el nopal, una riqueza que nos está esperando a los mexicanos ahí. Y algo que hoy está es motivo de preocupación, la recarga de los acuíferos, los bosques, porque los bosques, también lo hemos platicado, son los generadores del agua. No es casualidad que aquí en el Estado de México, nuestras partes altas que se cubrieron de vegetación, de coníferas, de encinos, pues son quienes nos dan los manantiales, nos generan el agua todavía. Y algo más reciente que ya se ha documentado y que se reconoce, pues es la captura de carbono. Todos esos servicios ambientales son mérito de esa población rural. Bueno, para hablar en el caso concreto del Estado de México, el Estado de México tiene 1,077 ejidos y 195 comunidades, es decir, núcleos agrarios 1,272. Y de estos, pues están certificados la mayoría, es decir, actualizados en sus derechos individuales, tanto en cuanto a personas como en predios.
y quedan pendientes 117. De todos estos derechosos, son ejidatarios plenamente reconocidos, en total 298,000, y de ellos 57,000 son mujeres. Este dato es importante para lo que vamos buscando. De posesionarios son en total 213,000, y de ellos 41,000 son mujeres. Avecindados en total son 59,000, y de mujeres son 6,000. ¿Esto qué significa? Que solo el 18% de los derechosos de la tierra son mujeres, solo el 18%. Entonces, del total, ya para cerrar el tema de la tierra o la tenencia de la tierra, la distribución en el Estado de México, se reconoce que tenemos alrededor de 2,250,000 hectáreas. Y la propiedad social, que ya dijimos ejidos y comunidades, es 1,027,850, que esto significa el 46.7%. En el Estado de México estamos abajo del promedio del país en cuanto a la propiedad de la tierra. Ese es un dato que lo vamos a seguir ocupando, porque pues tenemos la mayor densidad de población, ya en alguna parte superando a la Ciudad de México, porque en la parte sur de la Ciudad de México, donde está Tlalpan, donde está Xochimilco, Tláhuac, pues es su parte rural y se le pone menos atención, pero todavía es grande. Es como decíamos la semana pasada, la parte norte de Toluca municipio, pues es donde está su parte rural, y también una parte colinda con Sinacantepec o Calimaya, la que comparte lo del volcán o las faldas del Sinantecal. Bueno, pero también conseguí datos de la universidad, la UAMX, en la Facultad de Ciencias Agrícolas. La generación más reciente ingresó en el 2017. Fueron en total inscritos 224 alumnos y terminaron 145. De ellos ingresaron 129 hombres y 95 mujeres. Terminaron 82 hombres y 63 mujeres. Ellos le llaman, la universidad tiene un esquema de evaluación de su propia eficiencia, le llaman que tuvieron una eficiencia del 65%, es decir, de inscritos a egresados. Luego ya viene otra parte que le llaman titulados y otra parte que encuentran trabajo en los primeros meses de ser egresados o en el primer año. Pero esa no la tengo todavía. Pude comparar en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, con su sede de agronomía en Xochimilco, ingresaron 241, de esos eran hombres 112, mujeres 129, terminaron 107, es decir, aquí tienen menor eficiencia, la UAM tiene menor eficiencia que la UAMX entre admitidos o ingresados y egresados, pero en el caso de los del género, cuando digo ingresaron 129 mujeres y 112 hombres, terminaron 56 mujeres y 51 hombres, es decir, nos superan aquí para el caso de la UAMX en el género. Hay más mujeres allá en la UAM Xochimilco que en el caso de nosotros, pero aquí la UAMX reporta mayor eficiencia en su formación de profesionistas. Entonces,
Normalmente esto pues pocas veces se toca o que lo sepa la mayoría de la sociedad. Entonces, voy a seguirle buscando porque tenemos la Universidad de Chapingo, que es la clásica, que es la primera universidad incluso de Latinoamérica que tuvo ese perfil, y que el 22 de febrero, que fue cuando se fundó hace 154 años, pues sirve como referencia para conmemorar a los agrónomos o a esta materia que pues que cada día se ha vuelto más importante. Esa es parte de la tarea, don Guillermo. Muy bien, muy buena tarea. Ahí vamos, ahí vamos. Pero permítame comentar a propósito de esta iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. La última reforma grande fue de 1981, es decir, ya tiene 42 años. Se le habían hecho varios partecitos, varias reformas, pero ahora sí, como que dijeron borrón y cuenta nueva. Está en este momento en la discusión ahí en la Cámara. Supongo que esta va a ser la plataforma para el nuevo gobierno que inicia el 15 o el 16 de septiembre, ya unos días. Y yo solamente destaco, yo no soy experto en esto, pero me llama la atención el tema de que aparece una oficialía mayor, quitan la parte, ¿cómo se dice?, del control, o lo concentran, mejor dicho, concentran el control, todo lo que tenga que ver con personal, con adquisiciones, con decisiones económicas, creo yo que así es, de manera más en cortito, pues, y con un responsable general. Y aparece la Consejería Jurídica para asesorar a todo el equipo, en especial a la gobernadora, en todo lo legal. Pero bueno, yo me detendría un poco más en que se conserva o se mejora un poco la Secretaría del Campo y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y aparece, esto es lo que yo quiero comentar, aparece la Secretaría del Agua. Se reconoce que pues más allá de la teoría de que el agua es vital y que pues que está en crisis o estamos en crisis hídrica, pues para regular, para corregir, tiene que ver aquí pues varias secretarías, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contaminación, la preservación de las obras, donde se tiene que coordinar con el riego, pues o las obras de captación de agua de lluvia, por ejemplo, pues va con la Secretaría del Campo. Lo que tiene que ver con regular ¿cómo le llaman?, las descargas, es decir, los desechos, pues va con la del medio ambiente. Pero entre el campo y lo urbano, que pues nos tocó verlo cuando en los años 50 y 60 se chuparon nuestros manantiales para llevárselos a la Ciudad de México. Ahí está todavía funcionando la red de succión de muchos pozos, de lo que le llamaron acueducto del Alto Lerma. Pues se secaron muchos de nuestros manantiales porque se llevaron y se siguen llevando nuestra agua. Ya nuestro acuífero está en crisis y yo creo que hay que ponerle manos a la obra, mucho presupuesto, acciones de corto y de mediano plazo, pero urge. Hay que hacerlo y que deje de verse al campo como proveedor de todo y lo urbano como consumidor de todo. El campo obviamente provee alimentos, agua, materias primas,
pero se le dejó muy descobijado en temas del presupuesto hasta el año que está en marcha. Recibía menos del 1% del presupuesto total del gobierno del estado para aplicarlo en temas de campo, pues todo lo que tiene que ver con agricultura, bosques. Entonces, por eso digo que tiene que reflejarse no solamente en la teoría o en los reglamentos, en las disposiciones, sino en el presupuesto para que se vean las acciones. Entonces, con agua, los datos más recientes que dio a conocer, habla de que el 80% de los cuerpos de agua, le llaman ellos, está en semáforo rojo. ¿Eso qué significa? Que están contaminados ya de escala grave. Cuerpos de agua contaminados, el 80% en el Estado de México, por diferentes fuentes, pero pues el colmo se lo lleva el río Lerma. Entonces, estas secretarías que acabo de mencionar tienen mucho que hacer. La del medio ambiente, desarrollo sostenible, la Secretaría del Agua, tienen mucho que hacer, pues, para que esas industrias que contaminan, pues antes de que descarguen al río, hagan el verdadero tratamiento. Y por otro lado, se está desarrollando también la idea en la Ciudad de México respecto a la cosecha del agua. Entonces, en esta parte que he leído respecto a la Secretaría del Agua del Estado de México, que va a empezar a trabajar, se habla de la coordinación que debe haber con los ayuntamientos y sus organismos operadores de agua, porque para cumplirle al ciudadano el derecho al agua y otros derechos, pues es donde se le ha quedado a deber, pero también porque no hay una corresponsabilidad del usuario o del beneficiario de este derecho, por su falta de conciencia. Entonces, esos organismos operadores de agua o los comités que luego hay en las comunidades y que a veces entran en crisis porque no pagan o porque se descompuso, porque se quemó el transformador, etcétera, van a tener que alinearse y hacer la preservación, la conservación del agua en su suficiencia, en su limpieza, en su costo razonable o costo fijo a aportar por el beneficiario. Pero yo creo y pues yo voy a tratar de insistir en esto de que los científicos o los tecnólogos aporten sus conocimientos para diseñar modelos nuevos para el caso de que se dice en algunos reportajes, yo encuentro que se habla de que la crisis del agua ya está muy adelantada, pero que verdaderamente nos va a explotar en cosa de 7, 8 años, es decir, en 2030, cuando se supone que debería de cumplirse lo de la Agenda 2030, que también ya se ha comentado mucho, cuando se estuvo presumiendo durante los últimos 30 años de que la población era ¿cómo se dice?, una referencia de que la población ya tenía agua corriente, agua potable, en su casa, en su vivienda, y ya estábamos en el 90 y tantos % a nivel mundial de agua, pero no es cierto. Pues existe la tubería, pero ahora ya no hay agua a todas horas, ni siquiera todos los días, o pues ya se raciona y hay quien recibe agua cada tercer día, o agua una vez a la semana, o hay quien recibe una vez al mes. Entonces, eso nos ha llevado a que México ocupe el primer lugar en consumo de agua embotellada.
Entonces, eso es una crisis, ya es una crisis que tiene muchas repercusiones y que no tiene razón de ser si nosotros emprendemos una política integral donde estén los sectores, pero en especial la sociedad haga conciencia. ¿Cómo ve, don Guillermo? Muy interesante. Ojalá, ya hubo Secretaría de Agua en tiempos de Peña, ¿eh? La manejó Orenfeld, que fue presidente municipal de Huixquilucan, y lo único que sabía hacer era subirse a los aviones y a los helicópteros. Pero no era Secretaría del Agua, Sí, era sí, la sí. Comisión Nacional del Agua. No, Secretaría del Agua aquí Con en el agua. Estado de México. Ah, caray. Entonces yo me la perdí. David Orenfeld. Bueno, un gordito él. Después esperemos. enflacó él y enflacó al presupuesto. Sí, eso ya me estoy acordando, efectivamente. Bueno, pues Es que mire, vamos. aquí lo que le discuto yo a usted, no a usted, ¿no? Sino a quien hice las iniciativas. Hace rato hablábamos con Pedro García Muciño, que las Sí. cosas se vuelven a dar. Entonces, el último oficial mayor que yo conocí en el gobierno era Arturo Martínez Legorreta, que murió hace un par de años, si no me falla la memoria. Pero después hicieron sus cambios, entre ellos el papá de Del Mazo, hizo la reforma administrativa, y pero no le cambian de nombre. En realidad, yo no creo que esto que dice usted, que son datos reales, vaya a ser doña Delfina, ¿eh? Porque en primer lugar dijo algo usted muy sensato. Necesita muchísimo dinero. ¿De dónde lo van a sacar? Pues no sé de dónde se va a sacar efectivamente. Ella ha mencionado que una parte de los supersueldos o de la corrupción, seguramente habrá una parte, pero se necesita mucho. Ahora, la consejería jurídica, pues es como la que existe en el gobierno federal. Ojalá no haya un Scherer que el dé en la torre a todo. Que trafique. Exactamente. Pues esperemos que hagan buen equipo, ¿no? Que pues si a ellos les va bien, nos va bien a todos, o al revés. Pero pues en nuestro ángulo, en nuestro territorio, en el que nos toca pues trabajar y pues tener también el valor de opinar y de exigir, don Guillermo. Por eso, bueno, pues si usted contribuye con su trabajo, con actualizarnos en los datos, en la información, pues yo que lo escucho, pues también tengo que reaccionar, porque Y mire, sí. ya hubo también Secretaría de Medio Ambiente. Fueron secretarios Agustín Gasca, también Hilda González Calderón. Sí. Pero pues se dedicaron más a estos, ¿cómo se llaman? Los verificentros, que yo no le veo una utilidad al medio ambiente, sí una utilidad recaudatoria. Exactamente, exacto. Y ahí nos pasan a báscula los que tenemos carrito. Y nomás es recaudan porque no resuelven nada de la contaminación. Ándele, sí, y nosotros cada día con más y más y más carros. Entonces hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Pues qué bueno, no solamente que usted en lo personal tenga excelente memoria y contribuya con ello, pues que quienes elaboren todas estas iniciativas tengan la humildad de incorporar precisamente esas ideas o esos resultados. Los que fueron buenos, pues retomarlos, los que fueron malos, pues evitarlos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, me da mucho gusto porque usted tiene conocimientos, además se puso a estudiar y... No, pues
ya voy a girar un poquito de agricultor a reportero, don Guillermo, si Eso, usted me ayuda. eso, claro que sí. Tiene usted mucha madera. ¿Sabe por qué? A ver, Porque no cualquier reportero investiga, ¿eh? En primer lugar, porque las empresas que se dedican a tener periódicos o los medios no tienen capacidad o no quieren, capacidad sí tienen, quizá hoy no tanto, pero capacidad sí tienen, pero no quieren pagar para hacer una investigación que llevaría 10, 12, 15 días. Ellos quieren 4 notas por reportero diarias, como salga y ahí se va para llenar. pues yo no sabía eso, eso que usted está comentando, pues no soy de ese terreno. Entonces, la investigación sí se puede hacer. Sí ha habido a lo largo de la historia periodistas capaces, pero difícilmente se encontraron con un dueño de un periódico que los apoyara. Bueno, por ahí tenemos algunos que brillan, brillan por sus méritos. Y los que escriben libros como usted, ¿que lleva cuántos? ¿13, 14? No, si Dios quiere y vivo, el próximo 1 de septiembre presento el libro número. 16. ¿Qué tal? Hace unos días lo escuché en una entrevista con Paco Cruz, Ujú. también, es mexiquense, el tal Paco Claro, Cruz, claro. ¿sí? Es de Toluca, aunque vive en Metepec. Ah, no, sí, fue Y muy trabajamos ilustrativo, juntos y lo dijo, ¿eh? Empezó conmigo. y sí, y escribiendo, porque eso es otra, pues otra actividad de otro talento, porque pues írsela pasando así como dicen de muertito, pues muchos, Pero pero mire, eso le preguntaba yo si le escuchó, lo difícil que es estar en esa posición, porque son críticas por todos lados, ¿eh? Afortunadamente se venden y esa es la satisfacción. Dan un buen porcentaje por sus ventas, pero muy riesgoso. No todos toleran, ¿eh? sí, 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 es cierto. Es cierto, pues lo acaba de comentar el doctor Daniel, lo que está pasando por allá Sí, en Rusia. sí, volvieron las purgas sin ir a Caray, Siberia. caray. Bueno, pues esperemos nuevos tiempos o mejores tiempos en esta etapa que nos toca vivir, afortunadamente, cambios aquí en el estado y pues aprovechar que estamos aquí y que tenemos esta posibilidad. Cuando menos usted la forma, la hace posible y yo aprovecho y seguiré aprovechando hasta que usted me dé tarea. Claro, siempre tendrá. Luis Rodríguez Luna le pregunta que si va a haber controversia de Estados Unidos por el maíz. Sí, ya está en marcha, ya hay un programa de reuniones, sí, pero hay mucha confianza en las instituciones mexicanas, lo dije, CONACYT y COFEPRIS. También participa SADER, y Salud, pero especialmente pues es donde está concentrada la parte científica de México. Y yo también deseo y hago chonguitos porque salgan adelante, porque no es cierto que se haya limitado totalmente, sino es decir, la compra de maíz transgénico, sino su uso, es decir, que no se use para las tortillas el maíz transgénico, pero se sigue comprando para la industria. Y le pregunta Entonces, también que si usted cree que proceda. repito, está en marcha y qué va a pasar, pues lo sabremos. Yo espero, repito que parece que es un deseo personal como productor, como defensor de maíz y otras especies que somos nosotros, país de origen, pues que salgamos adelante y que se respete nuestro derecho a la alimentación, porque nuestra alimentación pues es mejor que la de ellos, es decir,
cuando fuimos girando o cambiando al modelo de ellos, al modelo OXXO, yo le llamo el modelo de venenos, pues es cuando caímos en la pandemia de ¿cómo se llama? De diabetes, de obesidad, de hipertensión y todo eso. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a nuestra genética no estamos aptos para tantos azúcares, para tantos residuos de venenos, y todo eso se va acumulando. Yo puedo decirle por algunas personas cercanas, o amigos o familia, que pues tuvieron la desgracia de caer por COVID. Sí, pero pues todos se lo atribuían al COVID, pero pues, nosotros sabemos que traían ya otro tipo de problemas, y que esto fue el empujoncito pues para que pues cayeran, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sigue habiendo todavía una manipulación interesada en los datos, o cómo se dan a conocer pues cosas que no están en nuestras manos manejar como estadística, pero pues esa parte que nos pasa en lo cotidiano o en nuestro círculo de convivencia muy cercana, pues no nos pueden engañar. Nosotros sabemos quiénes sí se vacunaron, quiénes no nos vacunamos, qué fue lo que aconteció, qué problemas nos predispusieron, y que eso fue la causa real, ¿no? de fondo. Pero bueno, pues esperemos que salgamos avantes en esta controversia, porque pienso, esa es especulación mía, que así como se le ganó en el tema automotriz de los componentes que tienen que ser de un mayor porcentaje en México, se le ganó a Estados Unidos. También en esto de la alimentación se le puede ganar, y con más razón. Espero que así sea. Bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues muchas gracias, como siempre, don Guillermo, es un gusto platicar con usted y que haya interacción también, que despertemos polémica. Eso es lo bueno. Le agradezco mucho su participación. Hasta buenas noches. Gracias, el ingeniero Everardo Lovera Gómez. Hacemos una